Después del caso de Enron Corporation, la percepción general es que las finanzas estructuradas y los Special Purpose Entities son mecanismos utilizados para ocultar pérdidas, pasivos, manipular ingresos y en general para engañar al inversionista. Sin embargo, las transacciones de finanzas estructuradas pueden utilizarse para finalidades legítimas, tales como administración del riesgo, administración de contingencias y la obtención de fuentes adicionales de financiamiento. Quizás uno de los puntos más importantes, ¿no? Es decir, fuente adicional de financiamiento. El financiamiento tiene un costo, ese costo está reflejado por la tasa de costo total del capital, el cual hace lógicamente que el financiamiento a cualquier empresa le pueda resultar pesado relacionado con las posibilidades o las pocas posibilidades que las mismas obtenga para poder financiarse. Entonces, si hay otras posibilidades, sería interesante poder bucear sobre las mismas para poder analizar cuál es su costo y si son convenientes para la compañía. Las finanzas estructuradas constituyen una parte de las finanzas corporativas que utilizan a las Special Purpose Entities como una herramienta de administración financiera cuando se utiliza adecuadamente. Esas finanzas estructuradas requieren de la participación de más de una entidad. Se originó en los años 70 a través de la amplia utilización de la titularización o securitización y el uso de las subsidiarias de propósito especial. Instalada en los años 70, como bien dije, en los mercados financieros y con repercusiones de envergadura sobre los mercados de capitales, apareció esa denominada securitización de activos o titulación de activos. En principio puede considerarse como una forma de solucionar problemas de riesgo y liquidez, ambas cosas a la vez, del sistema financiero ante excesos de demanda de fondos. Por ejemplo, algunos bancos de inversión con exceso de demanda de préstamos pueden solucionar el problema vendiendo préstamos ya concedidos. A cambio, los bancos se comprometen a pagar al comprador una parte de los flujos de servicios que reciba de los prestatarios. Esta operación provoca la transformación de un activo tradicionalmente no negociable, como es el crédito, con un título negociable, y de allí el nombre de titulación, es decir, la emisión del título negociable transforma ese crédito que no era negociable hasta ese momento. Pero el resultado de la titularización o securitización para la entidad financiera está en la mayor cantidad de fondos obtenidos por la venta de los títulos emitidos. Veámoslo en un ejemplo muy sencillo de securitización. Supongamos una entidad financiera. Antes de la securitización tenía el siguiente balance. Un balance muy pequeño para que sea más entendible. Créditos por un lado por 500 pesos, que forma parte de sus activos. Reservas por 250 pesos. Sabemos que parte de los activos que toman los bancos lógicamente deben ser reservados como tales. Es decir, no se puede prestar todo el dinero recibido. Una parte de ellos deben quedar como reserva dentro de los bancos para atender ciertas contingencias. Estas reservas o anclajes suelen ser de índole legal y de índole privado. Es decir, hay reglamentaciones que establecen fundamentalmente las emite el Banco Central, que establecen que parte de esos fondos no pueden ser prestados. Y posee además este banco activos fijos por 250 pesos. Como vemos, el activo total es de 1.000 pesos. Del lado del pasivo se encuentra con los depósitos, ¿sí?, que representan un pasivo para el banco, el dinero que está depositado a una determinada tasa, y con un patrimonio neto que sería la diferencia entre los activos y los pasivos. Si sumamos los pasivos más el patrimonio neto, lógicamente es exactamente igual al activo. Antes de la securitización, este banco no tiene dinero para prestar, tiene créditos, ¿sí?, los cuales son un activo que va a cobrar en determinado tiempo. Después de la securitización, el banco se encuentra con lo siguiente: efectivo
por 500 pesos porque emite un título en función de esos créditos que pasan a ser un poco la garantía del pago de ese título emitido por el banco. Reserva por 250, activo fijo por 250 pesos, activo total por 1000. Los depósitos y el patrimonio neto son exactamente iguales. La única diferencia que se da acá es que los créditos se transformaron en efectivo. Y es una diferencia no menor, porque ese efectivo le da la posibilidad al banco de volver a prestar y, lógicamente, obtener por esos préstamos una tasa, la cual va a hacer que los intereses aumenten, o dicho de otra forma, que los ingresos del banco aumenten en función de esa titularización eh, o securitización. Si lo vemos en un gráfico, incluso para verlo mejor, vemos que en realidad el banco, ¿sí?, posee un activo que está relacionado con el crédito, que tiene contra un deudor, ¿sí?, que es quien tomó el préstamo del banco para hacer cualquier tipo de operación, que es la que haga, ¿sí? Puede vender ese activo y existe lógicamente entidades especializadas para la venta del mismo, quienes asesoran al banco de cómo venderlo, en qué plazo y de qué forma, ¿sí? Y lógicamente esos títulos, para darle una mayor garantía, van a ser depositados en un trust, que es una institución de guarda de los títulos emitidos por el banco. Veámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, un comprador de un carro, ¿sí?, lo adquiere por medio de un préstamo que le otorga la compañía financiera fabricante de carros, o sea, GMAC. Es decir, aquí la compañía hace dos cuestiones, o tiene en cuenta dos cuestiones. Una es una cuestión netamente operativa, que es el fabricar un carro, ¿sí?, y venderlo oportunamente, y otra cuestión netamente financiera, que es el financiamiento por la compra de ese carro. La compañía financiera de carros decide vender sus créditos al mejor precio posible para hacerse de efectivo por esa venta y continuar financiando futuras ventas. Es decir, una vez que se vendió el carro, la compañía financiera de GMAC, ¿sí?, se encuentra con X cantidad de créditos, los cuales va a cobrar en un determinado plazo. Eso hace que no tenga disposición inmediata de ese efectivo y no pueda hacer otras cuestiones como volver a producir carros, volver a vender esos carros y volver a financiar esas futuras ventas de esos carros. Entonces, una alternativa que tiene es emitir un título. Para ello, busca un underwriter para que lo asesore en la securitización y encuentre inversores interesados en adquirir las securities, o mejor dicho, los bonos. Es decir, es importante saber que ese bono que se va a emitir puede llegar a tener un futuro comprador, ¿sí?, y que ese comprador está interesado en obtener ese bono y está interesado en la tasa que paga lógicamente ese bono. Se produce la venta de la cartera, ¿sí?, a la SPV o al depositor de esos títulos, pasando la guarda a los créditos a un Master Trust. ¿Qué se logra con todas estas cuestiones? Primero y principal, GMAC logró hacerse de efectivo, cosa que no tenía en su momento. A su vez, ¿sí?, estas compañías, las compañías calificadoras, quien califican el riesgo de las compañías, evalúan la garantía de la securitización y proceden a calificar los bonos, por ejemplo, AAA, es decir, la securitización le da, al tener la garantía de los créditos a cobrar, le da una posibilidad a la empresa de mejorar su riesgo. ¿Por qué? Porque esos bonos, lógicamente, van a tener, en función de que tienen una buena garantía, van a tener una buena aceptación en el mercado y por ende van a tener un menor riesgo. La compañía puede disminuir su riesgo en virtud de lograr una securitización o titulación. ¿Por quiénes se adquieren los bonos? Por inversores individuales e institucionales. Por ejemplo, los fondos de pensión, fondos de jubilación,
¿sí? Es una manera de invertir. Lo bueno de estos bonos es que son bonos seguros, tienen garantías, quiere decir que la inversión puede ser muy satisfactoria en función de que la tasa puede ser muy propicia para este tipo de instituciones. El flujo de caja que ingresa a la securitización por el pago de las cuotas de quienes compraron los carros, es decir, los deudores que existían en aquel momento, que generaron esos créditos, van a ser los fondos que permitirán pagar los intereses a los tenedores de bonos, es decir, cierra perfecto el círculo, puesto que tenemos los deudores que pagan una cierta tasa y con esa tasa voy a pagar a los futuros tenedores de bonos. Entonces, ¿qué es esta titulación? Es una venta de préstamos otorgados. Los préstamos otorgados no generan ningún tipo de ganancia adicional a lo que es su cobro propiamente dicha, es decir, el préstamo genera una tasa de interés y se va a cobrar en X cantidad de tiempo. Pero durante ese tiempo no hay disposición de esos fondos, por ende, la titulación lo que logra es poder disponer de un activo que hasta ese momento no genera otra cosa que un ingreso de flujo de fondos en el tiempo, que lógicamente no me iba a permitir realizar ninguna otra cuestión. Transforma un activo no negociable, que es un crédito, en un activo netamente negociable, que es la titulación o securitización. Resuelve problemas de riesgo y liquidez del sistema financiero. Primer principal, mejora el riesgo de las compañías, en función de que la emisión del bono, como consecuencia de que el mismo está garantizado, tiene fuentes de financiamiento, lógicamente le da a la compañía un menor, o le mejora, mejor dicho, la tasa de riesgo correspondiente. Y después le trae liquidez, porque la hace disponer de fondos que en ese momento no tenía. ¿Fondos para qué? Para volver a realizar cuestiones netamente operativas, para volver a producir, para volver a tener carros en existencia, para volver a vender dichos carros y nuevamente poder financiar dichos carros. O sea, hay todo un circuito nuevo que no solamente se beneficia la empresa que construye los carros, ni la financiera que financia los mismos, sino también los inversores que toman los bonos de esas empresas y los nuevos tenedores de esos autos, que esos autos si no, no estarían en el mercado, lógicamente por la falta de fondos para producir los mismos. El resultado final de esto, ¿cuál es? Una mayor cantidad de fondos obtenidos por la venta de los títulos emitidos. O sea, en resumen, la titulación o securitización traen aparejado un incremento del capital. Esto provoca una mejora financiera de la empresa y, lógicamente, si las cuestiones operativas están bien realizadas y son rentables, va a producir en el tiempo una mejora económica de la misma. Todo ello solamente titulizando o securitizando créditos que la empresa poseía en un momento dado.